Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven caminar por mi jardín en este día lunes 22 de diciembre. Estamos a solo 2 días de la Navidad. Y hoy día queremos conversar y quiero conversar en un paseo peripatético. Ahí va a tener más sentido el paseo peripatético por el jardín, sobre uno de los grandes maestros de la filosofía en Chile, un maestro de maestros. Si tienen el Mercurio por ahí guardado, algunos de los que nos están escuchando, por favor lean la entrevista que se le hizo a Iván Jaksic, Premio Nacional de Historia, autor de uno de los mejores libros y de varios estudios sobre el gran Andrés Bello. Hemos tenido como invitado antes en el jardín, miembro de la Academia Chilena de la Lengua, una entrevista sobre la figura de Juan Ribano, filósofo chileno, profesor de filosofía, que viviera entre 1926 y el 2015. Él nació en Cauquenes, partió su trabajo filosófico en la Universidad de Concepción, siguió en la Universidad de Chile y finalmente falleció en Suecia, en Lund, en el exilio. Nunca, al parecer, se reintegró o volvió o fue reintegrado a su cátedra que había perdido con el golpe militar. Iván Jaksic hace un trabajo muy interesante de rescatar todo un trabajo y lecciones del mismo Juan Ribano, de este gran maestro, un gran maestro de lógica, de filosofía, etcétera. Quienes fueron alumnos de él, todos lo recuerdan como la figura del maestro. Acaba de publicar Estudios Platónicos, 3 seminarios, editado por Editorial Tácitas, que nos permiten acercarnos. Juan Ribano tiene otros libros muy interesantes, uno de los más recientes en que escribe sobre el Eclesiastés, sobre Montaigne y sobre Diógenes, por ejemplo. Pero además la vida filosófica de Juan Ribano está atravesada por las circunstancias políticas, por el proceso de la reforma universitaria, por el debate ideológico y el debate al interior también de la misma universidad y de la filosofía sobre qué tipo de filosofía había que hacer dentro de la universidad. Estos maestros, estos grandes maestros de la filosofía, deben ser rescatados y deben ser releídos, son parte del patrimonio cultural de nuestro país. Iván Jaksic ha hecho un rescate muy interesante sobre de la historia de la filosofía en Chile y también en Hispanoamérica. Un libro también, La normalización filosófica, de Iván Jaksic, habla de la profesionalización de Chile, de la filosofía en Chile y en Hispanoamérica. Quiero agradecer a Iván Jaksic que haya aceptado hacer esta conversación peripatética. Tendrá que ser peripatética, ya que vamos a hablar de filosofía aquí en el jardín. Muy buenas tardes, Iván, muy bienvenido. Buenas tardes, Cristian. Feliz de estar aquí y caminar contigo un rato y conversar como lo hemos hecho en otras ocasiones. Oye, Iván, primero hablemos de la figura humana de Juan Ribano. Tú tuviste la suerte de conocerlo personalmente y muy cercanamente. Fuiste alumno de él y incluso rescataste tus propios apuntes de la última clase que dio Juan Ribano antes de ser detenido por la DINA. En el año 1975, me parece, o 74, 75. Un poco como la historia de Fray Luis de Leones, esto, ¿no? Solo que le faltó la parte de reintegrarse a la Universidad de Salamanca, como sí lo hizo Fray Luis de León después de haber estado detenido. Háblanos un poco, haznos una semblanza humana de este maestro de maestros que fue Juan Ribano. Sí, con mucho gusto. Mira, yo, como te conté en alguna ocasión, yo egresé de una escuela industrial en donde teníamos muy poco de humanidades. Yo me especialicé en mecánica industrial
Y, y lo que sí agradezco es que de allí tuve una excelente formación en física y en matemática. Y entonces, claro, cuando llegué a filosofía me sentí un poco como pollo en corral ajeno, salvo que el curso de primer año era un curso de lógica matemática, que enseñaba Juan Riobano. Y si bien fue un aprendizaje duro, Riobano tenía también formación en matemática y era muy riguroso, tenía al mismo tiempo un talento pedagógico y era realmente inspirador. Entonces yo encontré mi lugar en filosofía gracias al hecho de que él era un matemático y que a mí la lógica simbólica realmente me interesó muchísimo. Y bueno, a continuación tomé varios cursos con él. Eh, yo tenía algunos afanes también literarios y él los acogió con mucha generosidad. Él ponía su casa a disposición y entonces fuimos acercándonos, y hasta que yo mismo tuve que salir a Argentina. Y Juan Rivano se quedó y por una razón muy, muy concreta. Él decía que él no iba a abandonar a sus estudiantes, él iba a tener una presencia en la universidad. Y bueno, lo demás es historia. Yo regresé de Argentina, me reincorporé y trabajamos muy, muy cercanamente. Y, y entonces ahí fue cuando yo tomé ese seminario eh, sobre el sofista, que fue realmente como la cúspide de su pensamiento, en donde hace un análisis realmente novedoso de lo que es ese diálogo, ¿no? Y bueno, ya sabemos lo que pasó. Él estuvo exiliado primero en Israel, a continuación en Suecia, y yo mantuve la relación con él, lo visité múltiples ocasiones, por primera vez el año 78, y, mm, y bueno, trabajamos en varios textos de él y mantuvimos una correspondencia, primero por cartas y después como por cassette, por grabaciones. Así que me mantuve cercano a él hasta última hora. La familia me avisó cuando ya su enfermedad era terminal y alcancé a estar con él en su último día. Y desde entonces, bueno, he atesorado esa formación que él me dio y organizando mis archivos encontré, bueno, con estos textos inéditos y con mis propios apuntes de clase, en donde consigno el día en que él fue apresado. Bueno, él era como una especie de Sócrates chileno, por decirlo de alguna manera, de buscar una imagen, ¿no? Alguien que da la vida completa por la filosofía, por el pensamiento, asumiendo todos los riesgos. La filosofía ya es riesgo puro en sí misma y es peligrosa en sí misma, como tú mismo dices por ahí al final de la entrevista de ayer en el Arte y Letra. A ver, ¿algún recuerdo cómo él era en clases? ¿Cómo era? Tú decías que tenía un talante pedagógico, que tenía un talento pedagógico muy grande, una pasión por enseñar. ¿Cómo él era como profesor? ¿Algún recuerdo, alguna clase, para darnos cuenta de cómo era el ambiente, además, tan rico desde el punto de vista intelectual, tan estimulante como era la Universidad de Chile antes del golpe militar? Sí, bueno, él no era particularmente histriónico en sus clases. Eh, Cuando se trataba de temas profesionales en las asambleas que se celebraban en el Instituto Pedagógico, sí, podía ser muy elocuente. Y de hecho hay caricaturas de él en donde lo muestran como, no sé, una persona así poseída. Mm. Es totalmente falso, eh, puesto que la cantidad de cursos que tomé con él era de una conversación más que no sé, discurso. Y entonces muy, muy cautivante, muy, muy paciente, salvo en una ocasión
que recuerdo muy claramente. Estábamos en plena dictadura, el año 75. Los profesores eran una especie de ejército de ocupación que entraron sin concurso, y entonces la hostilidad hacia Ribano era muy alta. Tal como decía Jorge Milla, era una universidad intervenida. Y entonces habían estudiantes que no sabíamos si realmente eran estudiantes, o estaban allí como cumpliendo un papel doble. Y la verdad es que mirándolo desde ahora, Ribano estaba rodeado, estaba asediado, pero insistía en dar sus clases. Y bueno, parte de todo este procedimiento, bueno, de los que han hablado tantos pensadores, escritores, a propósito de lo que es enseñar en un contexto dictatorial, habían estudiantes que derechamente trataban de hacerle zancadillas, ¿no? De como que derrumbar la clase. Y, y entonces yo lo vi en una ocasión muy particular enfrentar a uno de estos estudiantes, si es que lo eran, y realmente rescatar y decir claramente de que este era un espacio en donde se iban a llevar a cabo un examen de los estudios platónicos. Y si usted quiere, póngase aquí adelante y yo le hago preguntas a usted. Y entonces era un hombre eh, muy acogedor, pero cuando lo enfrentaban, así con sofismas, con formas así, no sé, con ulteriores motivos, él reaccionaba. Eh, Era un hombre realmente valiente, pero yo rescato más que nada su compromiso con la enseñanza, su compromiso con los estudiantes. Esa relación entre filosofía y política, ¿cómo se dio en Ribano? Él tenía una reflexión sobre eso, y había distintas visiones de la filosofía, y ha habido distintas visiones de lo que es el papel de la filosofía, el filósofo en la sociedad, en la universidad. Pero ¿cómo se daba esa relación entre filosofía y política en el Bueno, en caso de parte él? era una reacción a lo que yo he tratado de describir para el caso de Chile y Hispanoamérica. Es que a partir de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, eh, hay todo un afán por transformar la filosofía, que tenía un pasado muy antiguo en temas políticos, eh, de trasladar ese pensamiento filosófico a los temas centrales de la metafísica, de la fenomenología. Y todo esto reforzado también con la llegada de varios pensadores que algunos de ellos venían de la posguerra, tanto de la primera como de la segunda posguerra, que traían consigo ciertas formas, ¿no?, de enseñar filosofía, de editar textos de filosofía hasta posegados con su traducción de Heidegger. El pensamiento alemán entró muy fuerte. Y, y ese pensamiento, como se traducía en Chile, era como en la política fuera. No, no, aquí no se habla de política. Y entonces como que hay un cierto afán filológico bastante abstracto, ¿no? Y entonces Ribano, que tuvo sus comienzos así, porque eh, yo hice mi tesis doctoral sobre la reforma universitaria y sobre el papel de la filosofía, y entonces hice todo el trazado de sus primeros escritos, que son altamente profesionalizados, ¿no? Sentencia, juicio y proposición, ¿no? O sea, temas, la evidencia apodíctica. Y entonces él estaba siguiendo un camino que era el camino que había trazado Enrique Molina y otros en la filosofía chilena. Y en los años 60, cuando viene pues, toda esta explosión,
de lo que algunos filósofos llamaban la politización o la sociedad de masas que irrumpen en la universidad y que comienzan entonces los primeros esfuerzos por hacer una reforma universitaria. Entonces, Rivano reacciona ante esa manera de hacer filosofía en Chile. No era un filósofo comprometido, como muchos han querido describirlo, con la izquierda. Él estudiaba a Marx y defendió hasta última hora el que Marx tenía cosas que decir respecto del humanismo, ¿cierto? Y- pero su énfasis en particular era de que la filosofía tenía una responsabilidad ética de asumir los problemas de la sociedad. Y asumir los problemas de la sociedad implica no despreciar a la política, sino que realzarla y Bueno, llevarla a un plano. claro, si uno piensa en Platón, quien escribe un libro como La República, si uno piensa en Aristóteles, que escribe un libro como Política, es decir, la política estaba en el centro de la reflexión, en el origen de la gran filosofía, ¿o no? En Occidente. Efectivamente, ¿no? Y Rivano, bueno, tiene varios escritos, entre ellos Filosofía en Dilemas, una publicación del año 72, pero en muchos otros escritos él habla directamente de cómo la filosofía siempre ha tenido un vínculo con la política, pero que en la versión chilena se transformó en una antipolítica, un desprecio absoluto por la política. Después, en Introducción al Pensamiento Dialéctico, él también hace una verdadera reivindicación de la tradición eh, filosófica que intenta pensar en lo público, en lo político. Hay algunos que han dicho que, claro, digamos, la reforma universitaria fue el comienzo de una sobreideologización de la universidad. Que esto llevó a una polarización política y a una sobrepolitización de la universidad y que eso podría poner en peligro la esencia de la universidad misma. Eso tenía un poco el planteamiento Jorge Millas en su libro Idea de la Universidad, si mal no recuerdo. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Cuáles son los peligros y en los dos extremos, por decirlo así, ¿no? Uno, que es como hacer una filosofía higiénica sin política, sería un extremo, y el otro es que la filosofía sea tomada por la política, pero por la política más partidista. Correcto, no, eso es exactamente lo que pasó. Una discusión que comenzó como un diálogo entre filósofos, eh, que hablaban de la universidad. Entonces, la postura de Milla en particular, pero de otros, es que, y siguiendo a Ortega y Gasset en muchos sentidos, ¿no? La misión de la universidad en un contexto de sociedad de masa, la necesidad de que la universidad sea como la corporalización de la razón, ¿no? Y entonces, bueno, viene esta pugna, ¿no? Esta discusión entre filósofos, que realmente es un episodio extraordinario de una demostración de lo que el filósofo puede contribuir sobre los grandes temas. Y el gran tema era la expansión universitaria, ¿no? Pero esto, bueno, desembocó en la reforma universitaria, dividió a la comunidad filosófica y incluso alguien que defendía la reforma universitaria como Juan Rivano se vio sobrepasado, todos los filósofos se vieron sobrepasados cuando los partidos políticos, y sobre todo en el Instituto Pedagógico, empezaron a tomar parte de este fermento que estaba ocurriendo en un plano intelectual, filosófico, pero que para ciertos partidos era una forma de adquirir presencia y poder dentro de la universidad. Y ya vimos de lo que se trataba, ¿no? De que la universidad fuera comprometida con el proceso social, el proceso revolucionario. Entonces tenemos, bueno, todo lo que pasó. Rivano había roto públicamente con el marxismo ideológico partidista después de la invasión de Checoslovaquia. Se transformó en un verdadero crítico. Y entonces el asedio venía para él de dos partes, de los profesionalistas por un lado y de los
ideólogos partidistas de otro. Hay que recordar de que el Instituto Pedagógico estaba en manos del Partido Comunista, tanto a través de su decano como a través del centro de alumnos este bullying que hacía la brigada Ramona Parra, ¿no? Y rompían las asambleas. Entonces, bueno, eh, Rivano estaba como que entre dos fuegos, ¿no? Y siempre ha quedado la imagen, la idea hecha de que Rivano fue muy militante, estuvo muy metido en una política más radical o en grupos más radicales. Esa es la imagen que ha ido quedando, pero que no refleja y no da todos los elementos de quién fue realmente Rivano, ¿eh? Bueno, efectivamente hay interés en caricaturizarlo y, y decir cosas como, por ejemplo, que él había inspirado al MIR, cuando en realidad había tenido alumnos que eran del MIR y tenía una argumentación que llamaba a un cambio social, pero sobre todo al que la filosofía se pusiera a la altura de los conflictos de la sociedad. La familia de Rivano tuvo la generosidad de regalarme un tesoro, que es la libreta de notas, en donde están las listas de estudiantes a los que él enseñó desde el año 1960 hasta el último día, y, y entonces hay de todo. O sea, los estudiantes podían ser del MIR, podían ser de derecha, y entonces tenía alumnos, pero con muy mala intención seleccionaban aquellos estudiantes que habían sido efectivamente muy radicalizados, pero que eran estudiantes como cualquier otro. Y yo tengo la evidencia de quiénes eran sus estudiantes, que cuentan por cientos de estudiantes, en donde uno podría hacer una prosopografía de ese estudiantado que tuvo Juan Rivano. Oye, bueno, él fue un gran profesor de lógica, tú lo dijiste al comienzo. ¿Cuán importante es la lógica en la formación filosófica, no? Y qué poca formación lógica hay hoy, me parece, o pareciera estar más debilitada que antes. ¿Para qué decir en los colegios? Porque antes hasta en los colegios se enseñaba lógica. Brevemente me gustaría que me dijeras unas palabras. ¿Cuán importante fue para ti la formación lógica? ¿Y cuán importante es la formación en lógica para un alumno de humanidades? Absolutamente. Lo que da la lógica es un método, y hay dos formas. Una es la lógica clásica, que es la lógica aristotélica, que eh, hace un listado de los argumentos y las conclusiones válidas. Hay una cierta exigencia, ¿no? Que en el silogismo tiene que haber una premisa mayor, una premisa menor, y tiene que haber una conclusión. Y la conclusión tiene que ser congruente con las premisas y con el llamado término medio. Y entonces, bueno, eso es la lógica clásica que deriva en una búsqueda de la coherencia, de la consistencia interna de los argumentos, porque sin argumentos no hay, tienen que respetarse ciertos principios, por ejemplo, el principio de la no contradicción, el principio del tercero excluido. Todo eso es parte fundamental de la historia de la filosofía. La segunda forma es la lógica simbólica que desarrolla, sobre todo en su expresión máxima, Bertrand Russell y Whitehead, y que hacen acuñan una serie de fórmulas que llevan al cálculo proposicional, y de lo cual sale, entre otras cosas, la computación, la inteligencia artificial. En otras palabras, en la lógica una columna vertebral sin la cual eh, uno puede caer fácilmente en la mera retórica o en argumentos no fundamentados. Entonces, por eso es que Riván insistía mucho, y por eso también él quería que se enseñara lógica en el primer año, y en el segundo año se enseñaba lo que era teoría del conocimiento, pero teoría del conocimiento era lógica aplicada a los textos fundamentales de la filosofía. Así que ese aspecto
él conservó siempre, hasta sus últimos escritos, estuvo siempre pensando en términos filosóficos. Estamos caminando esta tarde en el jardín con Iván Jaksic, Premio Nacional de Historia, miembro de la Academia Chilena de la Lengua, autor de numerosos libros, estudios sobre Andrés Bello, pero también sobre la historia de la filosofía y de la disciplina filosófica en Chile y en Hispanoamérica. Estamos conversando de este maestro de maestros que fue Juan Ribano. Quiero solo leer, vamos a ir a una breve pausa, un fragmento que, escrito por Ribano, comentando el Eclesiastés, que revela un poco el estilo de su prosa. Dice, ¿qué hace, se pregunta Ribano, en medio de la Biblia, esta pieza magistral de escepticismo, hedonismo, individualismo, oportunismo, egoísmo y materialismo? Se pregunta Juan Ribano. También comenta sobre Montaigne. Es interesante que en este libro haya reunido a tres figuras, el Eclesiastés, que era el maestro Kohelet, un maestro oral, sus discípulos fueron los que tomaron apuntes, él no escribió un libro, Diógenes, ¿no? Que usaba el insulto, incluso la chabacanería en filosofía, y Montaigne, que fue un espíritu libre. Ribano va a decir, espíritu genial, siempre charlando de cosas que interesan, siempre tomándolas como al pasar, porque no es para tanto, haciendo maravillas de lo pequeño e ironía de lo grande, dice Ribano sobre Montaigne. Interesantes aproximaciones de un maestro y gran lector de la filosofía. Vamos a hablar a la vuelta de esta pausa, de otras dimensiones de Juan Ribano, quien naciera en 1926 en Cauquenes y falleciera el 2015 en Suecia, el lugar donde se exilió después del golpe militar. Regresamos en unos segundos aquí al jardín. Sigo caminando esta tarde por mi jardín al fin del mundo. Estoy caminando con Iván Jaksic, Premio Nacional de Historia 2020, miembro de la Academia Chilena de la Lengua, profesor y estudioso de la obra de Andrés Bello, entre otras cosas, pero también de la historia de la filosofía y la disciplina filosófica en Chile. Estamos conversando del gran maestro Juan Ribano, una figura que hay que relevar y volver a leer. Iván, tú nombraste al comienzo ese texto, El Sofista, ¿no es cierto? Comentado y estudiado por Juan Ribano. ¿Cuál es el aporte fundamental que tuvo la mirada original que tú señalaste al comienzo de Juan Ribano sobre este texto clásico de la filosofía platónica? Bueno, en primer lugar hay que recordar que en 1966 él publicó un texto que se llama Contra Sofistas, y que era un aporte para que los estudiantes fuesen capaces de discernir un argumento falso de un argumento sofístico. Y ponía una serie de ejemplos, ¿no? de argumentos que eran totalmente espurios y que, bueno, causó mucho escozor en el ambiente filosófico, porque era en el fondo una denuncia a propósito de lo que circulaba en el lenguaje filosófico del Departamento de Filosofía, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía, ¿cómo se responde a una exposición respecto del ser para la muerte? Y entonces eh, estaba lleno de ejemplos de ese tipo, y tenía un afán derechamente polémico, ¿no? Era el momento, el mediado de los años 60, en donde él estaba directamente criticando esta filosofía profesionalista, como que abstracta, eh, sin un anclaje en la realidad universitaria o social. Pero se nota también que el tema de la argumentación a él le interesaba centralmente, ¿no? De hecho, tiene otro texto posterior que se llama Retórica para la audiencia. Y entonces hay como uno de los tantos hilos conductores del pensamiento de Ribano, tiene que ver con el argumento sofístico. Y entonces el esfuerzo que hace Platón para definir al sofista es extraordinario. Y entonces, pero lo que está haciendo Ribano en ese momento no es tanto
volver al contrasofista polémico, sino que ver cómo se construye el argumento que define al sofista. Entonces se ensayan una serie de definiciones, pero ninguna de esas definiciones es total, no cubre. Pero es muy obvio cómo está procediendo Platón, ¿no? Entonces hace toda una división dicotómica a propósito de cómo uno parte de una definición general, pero después empieza a afinar a través de dicotomías, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las diferentes expresiones de un argumento sofístico? Y entonces, bueno, la famosa conclusión de Platón es que el sofista es como un cazador, pero es un cazador no de animales, sino que un cazador de jóvenes y que además recibe dinero para ello. Entonces llega a una conclusión muy crítica respecto del sofista, ¿no? Bueno, ¿qué libro más actual, Iván, para ser leído hoy día? Hoy día vivimos en la época en que los sofistas abundan por todos lados, desde luego en las redes sociales, pero también en el mundo intelectual. Estamos rodeados de sofistas y de sofismas, ¿no? Sí es. Realmente yo creo que es la forma de leer el sofista que es tan aplicable, realmente hasta entusiasma, decir, a ver, tírenme un sofisma, porque voy a empezar a desmenuzarlo, ¿no? Y eso es Ajá. eso es lo que él quería enseñar a sus estudiantes, ¿no? Así que tiene una actualidad enorme, porque la política tiene un aspecto muy práctico, pero también tiene un aspecto argumentativo. Eh, la enseñanza también tiene un aspecto práctico y argumentativo. Entonces hay que estar siempre muy alerta a las definiciones, a las precisiones, y eso es lo que enseña este libro, ¿no? En el diálogo, el análisis que él hace sobre el Menón, que es un libro sobre la virtud. Platón lanza estas grandes preguntas. ¿Qué es la virtud? Lo pasa a través de Sócrates, ¿no? Y entonces la respuesta que le da Menón, bueno, aquí está la virtud del estadista, está la virtud del padre, está la virtud de la mujer. Entonces, de pronto tú te encuentras con una maraña de definiciones y lo que trata de hacer Platón es decir, bueno, por favor, lleguemos a un concepto que sea aplicable en todas circunstancias y no simplemente definir miles de tipos de virtud. Entonces, esa lección que deja estos diálogos, su mirada sobre Platón, es tan relevante para que podamos discernir qué es lo que ocurre con el discurso político, con todo tipo de discurso. Oye, Iván, tú hablabas de este rechazo de una filosofía demasiado abstracta, de un abuso heideggeriano, desde luego, que ha habido en la filosofía, y un Heidegger traducido además al español retóricamente, ¿no? Con conceptos como la nada nadea y ese tipo de cosas que seguramente deben haber molestado mucho a Ribano, me imagino, deben haber sido las cosas que le molestaban. Sí. Pero es una idea también de la filosofía como un ejercicio de personas que están encerradas en su escritorio, un concepto de hoy día. Es un señor que escribe sobre la teoría, pero Pierre Hadot, que es un gran helenista francés, estudioso del estoicismo, estudioso de Marco Aurelio, dice que la filosofía era sobre todo un ejercicio espiritual, un ejercicio a través del cual con la filosofía las personas mismas, los que hacían filosofía se transformaban en una especie de ascesis personal muy grande, ¿no? No la filosofía como un ejercicio teórico desapegado de la realidad, ¿no? Y estaba pensando, si él escribe sobre el Eclesiastés, sobre Diógenes y Montaigne, bueno, ahí tenemos tres figuras de pensadores marginales, por decirlo así, ¿no? Que piensan desde un margen, no desde adentro de la filosofía institucionalizada, por decirlo así, ¿no? Sí, y realmente la figura de Diógenes, y ese proceso me tocó vivirlo cuando lo visitaba en Suecia, y que él se identificaba con Diógenes desde un punto de vista filosófico, en el sentido
de despojarse de toda vanidad. De hecho, Diógenes acusa a Platón de ser un vanidoso. Ujú, Pero lo más importante es que trata de vivir con lo mínimo. Entonces, es la filosofía llevada a la conducta. ujú, Y allí Rivano, yo creo que hay una clarísima tendencia a identificarse más y más con el cinismo. ujú, O sea, no el uso común de la palabra cinismo, sino que el cinismo como forma de vida, como forma de vida austera, como crítica de la vanidad y, y con lo- y con la filosofía como fundamento de una vida rica, ujú, pero no rica en lo corporal, sino que en lo espiritual. Y eso realmente en sus últimos años, y lo dice, afortunadamente dejó muchísimos testimonios, eh, él quería vivir como Diógenes, con lo mínimo, ujú. absolutamente con lo mínimo. Y, y era muy generoso con todo el mundo, ¿no? Siempre estaba disponible. Entonces, espiritualmente, yo creo que hacia el final de su vida, él estaba como que identificándose mucho con la figura de Diógenes. Pero Montaigne, siempre había un Montaigne en él. Una persona moderada, una persona reflexiva, ¿no es cierto? Eh, Así es que, claro, él dejó muchísimas señales a propósito de que la filosofía no es una filosofía de escritorio, no es una filosofía abstracta. La filosofía tiene que traducirse en la guía de la conducta, tanto individual como social, y lo practicamos, lo Bueno, practicamos. él mismo lo encarnó ejemplarmente por todo lo que tú mismo has dicho, ¿no? Todos estos valores que tú mismo has señalado. Te tocó estar en la última clase de Rivano, 1975, y tenías guardados los apuntes de esa clase. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdo tienes de esa última clase antes de que fuera tomado detenido por la DINA? Qué cosa más siniestra, ¿no? Un filósofo de esta envergadura llevado detenido por la inteligencia militar. ¿Por qué la inteligencia militar va a interesarse en un filósofo? Que además, como tú lo dijiste, no es que estuviera dirigiendo política partidista o manejando un grupo extremista ni nada de eso. ¿Por qué se interesa la inteligencia en un filósofo? En esa época tan sórdida como fueron los años de la DINA, ¿no? Iván. Y, bueno, yo tengo claro, nadie esperaba, ¿no? De que esa iba a ser la última clase, pero ya estábamos tan avanzados que ya habíamos tenido las primeras pruebas y yo creo que estábamos muy avanzados en el argumento de Rivano a propósito de cómo se lee este diálogo y realmente era como un verdadero viaje de descubrimiento. Entonces, ¿qué sensación me queda? Eh, es una sensación de pérdida, porque yo en ese momento ya estaba en las últimas líneas que escribí de la última clase, yo ya estaba tan compenetrado tanto del diálogo como del argumento de Rivano, que llegaba a mi casa y escribía y de memoria todo lo que había escuchado. Y entonces, claro, de pronto viene el golpe, ya no hay clase, eh, no se sabe dónde está Rivano, estuvo desaparecido más de un mes. Y, y bueno, reapareció eventualmente meses después en Cuatro Álamos y estuvo, bueno, relegado en diferentes prisiones. Y entonces, ¿qué es lo que queda, digamos, para mí, para mi generación? Fue la sensación de habernos embarcado en un viaje que quedó trunco, Mm, que naufragó, mm, eh, pero se rescató al final. Porque yo hurgando ya en todos mis papeles me encontré eh, sus propios apuntes de clase, lo que él usaba para enseñar, que eran unos textos mimeografiados que ya se están deshaciendo, pero que entonces me di a la tarea de transcribir y juntar, ¿no es cierto?, con mis propios apuntes.
Eh, no, yo creo que estaba en la cúspide de su pensamiento filosófico cuando vino este terrible periplo, ¿no? No, todavía no tenía 50 años. El año 73 tenía 47, 48 años. No había llegado a los 50 años, imagínate. O sea, de verdad estaba en el pic de su creatividad y eso, la parte final de su tarea de profesor, la termina ejerciendo en Suecia. Ahora, qué difícil debe haber sido para un profesor chileno de filosofía que venía de este ambiente estimulante intelectual, digo, previo al golpe, en la Universidad de Chile, donde él, en su propio país enseñando filosofía, tener que enseñar filosofía en un país tan distante y tan diferente al nuestro como Suecia. ¿Cómo fue esa experiencia de Rivano en esa lejanía? Continúa enseñando en Suecia, eh, pero evidentemente no era lo mismo que estar en el contexto universitario de Chile, ¿no? En el pedagógico mismo, con sus edificios antiguos, con la gente que circula, con esos parques maravillosos, pero sobre todo la formación de gente que está en una edad en que están absorbiendo con mucho entusiasmo el pensamiento. Y entonces eso yo creo que fue una pérdida, pero eh, él al mismo tiempo encontró formas de transmitir su conocimiento. Y una de las tecnologías que más ayudó es las grabaciones. Él hacía grabaciones comentando libros y que las enviaba a sus ex estudiantes que se seguían reuniendo y que escuchaban estos cassettes. Entonces, era como sobrevivir una dictadura en términos intelectuales. Y él nunca abandonó el momento en que mucha gente renegó y cerró la puerta porque era una experiencia muy traumática. eh, Rivano sí quería mantener su presencia en, en Chile y con sus estudiantes para que sus estudiantes continuaran su formación. En la senda de los grandes maestros de un Köhler, que tuvo sus discípulos y formó discípulos de un Epícteto, de un Diógenes, ¿no? De un Sócrates. Él continuó ejerciendo hasta el final su magisterio filosófico. Es un ejemplo conmovedor, extraordinario del pensamiento y la filosofía chilena. Yo te quiero agradecer, Iván, tal vez que nos des una pista y que quiera comenzar a entrar en la obra de Rivano. ¿Por dónde parte? Desde luego por el libro que tú acabas de publicar, Estudios Platónicos, acaba de ser editado por Tácitas. ¿Y dónde seguir después? ¿Cuál sería la guía para entrar en el que se interese, después de habernos escuchado, de profundizar en la obra del maestro Juan Rivano? Yo creo que lo ideal es leer su autobiografía, Ujú, que se llama Un largo contrapunto, ujú, y en donde él hace una reflexión en torno a cómo empieza a pensar en temas filosóficos. Y entonces, pues, su llegada a la universidad, en fin, toda una vida, cómo la filosofía eh, encarna en su experiencia vital. Y creo que eso es contagioso, interesante, eh, y recomiendo, digamos, que empezar por la autobiografía. Ahora, en términos filosóficos, yo creo que es muy importante leer Filosofía en Dilemas, ¿no? Que es cuando él va más allá del cuestionamiento del profesionalismo filosófico chileno o hispanoamericano, sino que empieza a hacer cuestionamientos respecto de la filosofía en general, como indicando un rumbo de cómo se puede hacer filosofía, pero con un arraigo en las necesidades humanas, individuales, también sociales y políticas. Eh, yo creo que ese es un texto fundamental, el que tú mencionaste, ¿no? El de Eclesiastés, Montaigne, Diógenes. Yo creo que también es una gran introducción al pensamiento de Rivano. Muchas gracias, Iván, por esta interesantísima conversación, esta era presencia, la figura de este maestro que tú tuviste la posibilidad de conocer y de seguir y acompañar hasta el final, Iván Jaksic.
en el jardín, recordando al gran maestro chileno de filosofía, Juan Ribano, quien viviera entre 1926 y el 2015. Fue un gusto haber conversado contigo, Iván, como siempre, aquí en el jardín. Muchas gracias a ti, Cristian. Un saludo a todos los que nos escuchan. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana cuando vuelva a abrir de nuevo la verja de este pequeño jardín al fin del mundo. Recordarles que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Y no se olviden de la frase que siempre les recuerdo de Voltaire al final del Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Creo que Juan Ribano es alguien que cumplió esa frase de Voltaire. Caramba, cómo cultivó el jardín de la filosofía hasta el final de sus días. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.